En medio de la guerra más devastadora que ha sacudido a Europa en décadas, Rusia, una superpotencia militar, se enfrenta a una crisis interna que pocos habrían anticipado. Desde la caída de sus poderosos tanques hasta la desintegración de su flota naval, el conflicto en Ucrania ha revelado una serie de vulnerabilidades inesperadas. Número 1. Rusia y el desmoronamiento de su poderío en tanques. Cuando pensamos en el poderío militar de Rusia, lo primero que viene a la mente es su vasto arsenal de tanques, alguna vez visto como un símbolo de su implacable fuerza terrestre. No obstante, la guerra en Ucrania ha transformado esta percepción de manera radical, exponiendo un problema que pocos habrían imaginado: el colapso de su flota de tanques. Aunque sobre el papel Rusia tiene uno de los mayores ejércitos blindados del mundo, con una flota que supera los 14.000 tanques, la realidad es muy distinta en los campos de batalla de Ucrania. ¿Los números impresionan? Sí, pero los hechos demuestran otra cosa. A lo largo de 2 años de conflicto, Rusia ha visto cómo más de 3.000 de sus tanques han sido destruidos o capturados. En perspectiva, esto representa aproximadamente un tanque por cada día de guerra, lo cual es alarmante. La maquinaria rusa, que antes infundía temor, ha sido progresivamente superada por las tácticas militares ucranianas, y lo que una vez fue una de sus mayores ventajas, se ha convertido en una debilidad evidente. Los sistemas de defensa antitanque de Ucrania, como los Javelin, han resultado ser devastadores para los tanques rusos. A medida que las pérdidas se acumulan, Rusia enfrenta un problema aún mayor: su capacidad de reemplazo es insuficiente. El país es capaz de fabricar entre 500 y 600 tanques al año, pero esta cifra palidece frente a las 1.500 unidades que pierden anualmente en combate. Con este desequilibrio, Rusia se ha visto obligada a sacar de los depósitos modelos antiguos, algunos de los cuales datan de la era soviética. Esto ha llevado a situaciones casi absurdas en el frente, donde los soldados rusos han tenido que recurrir a vehículos desfasados y altamente vulnerables ante los sistemas modernos de Ucrania. La desesperación es tal que, en lugar de seguir enviando tanques modernos, Moscú ha optado por renovar viejos T-60, algunos de los cuales ya apenas funcionan. Pero el problema no termina allí. La falta de tanques modernos ha dado lugar a escenas inesperadas, como la de soldados rusos movilizándose en vehículos ligeros como carritos de golf, adaptados para tareas militares en medio de un conflicto que claramente requiere de una logística más robusta. Número 2. Aviones rusos cayendo del cielo. La Fuerza Aérea de Rusia, conocida como la VKS, alguna vez fue considerada la segunda más poderosa del mundo, justo detrás de Estados Unidos. Con miles de aviones listos para el combate, se esperaba que dominaran los cielos ucranianos desde el inicio del conflicto. Sin embargo, lo que comenzó como una ventaja abrumadora para Moscú rápidamente se convirtió en una pesadilla aérea. Ucrania, con una flota mucho más modesta, ha logrado frenar y, en muchos casos, superar a la VKS en el aire. Pero, ¿cómo llegó Rusia a un punto donde sus aviones, que alguna vez inspiraban miedo, ahora están cayendo uno tras otro? Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha derribado más de 340 aviones rusos, una cifra que nadie habría anticipado. Y eso no es todo. Más de 300 helicópteros también han sido destruidos en combate. Aunque estas cifras provienen del ejército ucraniano y no han sido completamente verificadas de manera independiente, la realidad es que, aunque estén ligeramente infladas, siguen siendo un indicativo de la debacle aérea rusa. Para un país que alguna vez se jactó de una flota aérea imbatible, perder cientos de aviones en tan poco tiempo es un golpe devastador. Pero los problemas no terminan con los aviones derribados. Rusia está enfrentando una crisis más profunda,
el desgaste de sus aviones más antiguos. A lo largo de la guerra, la VKS ha tenido que utilizar modelos que estaban al borde de su vida útil. Muchos de estos aviones, como los famosos MiG y Su-27, comenzaron la guerra con solo un 20% de su vida operativa restante. Ahora, después de incontables misiones, muchos de estos aviones están llegando a su límite, no porque sean derribados, sino porque simplemente ya no pueden volar. Se estima que al menos 60 aviones serán retirados en los próximos meses, no por daño en combate, sino por desgaste mecánico. El problema radica en la capacidad de Rusia para producir nuevos aviones. Aunque aún puede fabricar 20 unidades al año de modelos avanzados como el Su-30, Su-34 y Su-35, esta cifra es insuficiente para reemplazar las pérdidas masivas que han sufrido. Con cada avión derribado o retirado, la brecha entre la capacidad de producción y las necesidades en el campo de batalla se hace más evidente. Y mientras los aviones más antiguos siguen cayendo en combate o siendo retirados por desgaste, el inventario de la VKS se va reduciendo a una velocidad alarmante. Número 3. La lenta caída de los vehículos blindados rusos. Cuando uno piensa en la maquinaria militar de Rusia, no se puede ignorar su imponente flota de vehículos blindados. Durante décadas, Rusia ha sido conocida por su capacidad para producir una cantidad abrumadora de vehículos blindados, esenciales para sus estrategias en conflictos. Desde los primeros días de la guerra en Ucrania, estos vehículos se vieron como una de las piezas clave en la ofensiva de Moscú. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga, la historia ha dado un giro inesperado. Los vehículos blindados rusos están cayendo como moscas. Rusia ha perdido más de 8.800 vehículos blindados desde que comenzó la guerra, lo que equivale a unos 4.400 vehículos por año. Este es un ritmo de desgaste que pocos habrían anticipado. Aunque sobre el papel Rusia tiene la capacidad de producir alrededor de 4.500 vehículos blindados al año, la cruda realidad es que gran parte de estos vehículos son modelos antiguos, algunos de ellos renovados a las prisas y enviados directamente al frente sin las debidas actualizaciones. El problema se agrava cuando se analiza la calidad de los vehículos que están siendo enviados. Alrededor del 80% de los vehículos blindados que Rusia ha desplegado en Ucrania son simplemente versiones renovadas de modelos de la era soviética, que si bien pueden ser robustos, no están diseñados para enfrentar las avanzadas tecnologías antitanque que Ucrania ha desplegado con el apoyo de Occidente. A medida que Ucrania sigue utilizando drones, misiles guiados y otras tácticas modernas, estos vehículos, que en su momento fueron considerados casi invencibles, ahora se ven reducidos a objetivos fáciles. Un claro ejemplo de la desesperación de Rusia en cuanto a la falta de vehículos modernos se dio cuando comenzaron a adquirir vehículos todoterreno, Desert Cross 1003 de China, vehículos que, aunque su nombre suene intimidante, no son más que carritos de golf de alta resistencia. Estas pequeñas unidades, que apenas ofrecen protección a sus ocupantes, fueron inicialmente adquiridas para labores logísticas en el frente. Sin embargo, la situación fue tan crítica que comenzaron a ser utilizadas para transportar soldados directamente a las líneas de batalla. Como era de esperar, estos carritos de combate se convirtieron rápidamente en presas fáciles para las fuerzas ucranianas. Una historia que refleja la fragilidad de estos vehículos ocurrió cuando un grupo de 7 soldados rusos fue detectado por drones ucranianos mientras viajaban en un Desert Cross 1003. Los drones, después de observar brevemente su movimiento, lanzaron un ataque que resultó en la completa aniquilación del equipo ruso. La escena fue grabada en tiempo real por los drones y posteriormente compartida en las redes sociales, lo que no solo fue un golpe militar,
sino también un golpe a la moral del ejército ruso, que se vio ridiculizado por su falta de vehículos adecuados para el combate. Número 4. La fatiga de las tropas rusas en el frente. A lo largo de la guerra en Ucrania, uno de los elementos más cruciales ha sido la presencia de soldados en el campo de batalla. Rusia, desde el principio, ha mostrado su capacidad para movilizar un ejército considerable, con cientos de miles de tropas desplegadas en diversas regiones del conflicto. Sin embargo, lo que empezó como una demostración de fuerza militar ha resultado ser una lección de desgaste imparable. Las tropas rusas, cada vez más fatigadas y mal equipadas, están sufriendo en un conflicto que parece no tener fin. Desde que comenzó la invasión, Rusia ha perdido más de 315.000 soldados, una cifra que no solo es alarmante por su magnitud, sino también por lo que representa. Todo el ejército inicial que Rusia envió a Ucrania ha sido esencialmente aniquilado. Moscú ha tenido que reunir un nuevo ejército para poder continuar su ofensiva, pero esta no es una tarea fácil. Aunque sobre el papel Rusia tiene una población potencial de millones de personas en edad militar, el problema radica en la falta de voluntad y la baja moral de las tropas que aún se encuentran activas. Uno de los problemas más graves que enfrenta el ejército ruso es la deserción. Desde el comienzo del conflicto, se han registrado más de 7.300 casos de soldados que han abandonado sus puestos sin permiso. Aunque este número puede parecer pequeño en comparación con el total de soldados enviados, es 6 veces mayor que el número de deserciones registradas en el año anterior a la guerra. Esta ola de deserciones es una clara señal de que muchos soldados rusos simplemente no quieren estar en Ucrania. El problema de la moral también ha dado lugar a la creación de grupos como Eidi Teleson, un colectivo de activistas rusos en Georgia que se dedica a ayudar a los soldados rusos que desean desertar. Este grupo ha visto un aumento drástico en el número de solicitudes de ayuda por parte de soldados rusos, con un 30% de las peticiones recibidas en 2024, en comparación con solo un 3% en el año anterior. La situación es tan crítica que los soldados están buscando desesperadamente formas de evitar ser enviados al frente. Pero la deserción no es el único problema al que se enfrentan las tropas rusas. Incluso aquellos que no abandonan sus puestos están lidiando con una grave falta de equipo y entrenamiento. Muchos de los nuevos reclutas que Rusia ha movilizado desde el inicio del conflicto han recibido solo unas pocas semanas de entrenamiento antes de ser enviados al frente. En algunos casos, como el de Iván, un soldado ruso anónimo que habló con el Moscow Times en 2022, los reclutas recibieron solo 5 días de entrenamiento antes de ser enviados a Ucrania. Este nivel de preparación es completamente inadecuado para un conflicto de la magnitud y complejidad que se vive en el este de Europa. Número 5. La flota rusa, hundida por sus propios problemas. Rusia, históricamente, ha contado con una fuerza naval imponente. Una flota que, si bien no siempre ha sido la más avanzada tecnológicamente, sí era temida por su tamaño y capacidad operativa. La joya de esta flota es la Flota del Mar Negro, que se ha presentado como uno de los activos estratégicos más importantes de Moscú, dada su posición geográfica y su capacidad de proyección de poder. Sin embargo, lo que una vez fue una fuerza temible, hoy se enfrenta a su peor crisis. Durante la guerra en Ucrania, esta flota ha sido duramente golpeada, no por una armada rival, sino por un país con apenas un puñado de patrulleras y la innovación en drones y misiles. Desde el comienzo del conflicto, Ucrania ha causado estragos en la flota del Mar Negro. En marzo de 2024, Ucrania anunció que había destruido o inutilizado cerca de un tercio de los buques de guerra de esta flota. Este golpe mortal es difícil de sobreestimar,
ya que significa que una parte significativa de los activos navales de Rusia ha sido destruida por un país que, a simple vista, no debería haber sido una amenaza naval. Uno de los eventos más destacados fue el hundimiento del Konstantin Olshansky. Este buque de guerra, estacionado en el puerto de Sebastopol, fue objetivo de un ataque de misiles ucranianos que no solo lo destruyó, sino que también dañó otros dos buques rusos, el Azov y el Yamal. Esta operación, llevada a cabo con precisión quirúrgica, no solo demostró la vulnerabilidad de la Marina rusa, sino también la capacidad de Ucrania para golpear en el corazón de su enemigo con misiles guiados y drones marítimos. Estos ataques no son incidentes aislados. A lo largo del conflicto, la Armada ucraniana, aunque significativamente inferior en términos numéricos, ha utilizado tácticas innovadoras para maximizar sus recursos limitados. Un ejemplo de ello es el uso de drones kamikazes marítimos. En uno de los ataques más emblemáticos, un dron marítimo ucraniano llamado Megira 5 fue filmado mientras se dirigía a toda velocidad hacia el buque ruso César Kunikov. La explosión que siguió no solo destruyó el buque, sino que dejó a la flota del Mar Negro en estado de shock, incapaz de responder a una amenaza que ni siquiera habían previsto. Este tipo de ataques ha dejado en evidencia la incapacidad de Rusia para adaptarse a las nuevas formas de guerra. Durante años, la Marina rusa se preparó para enfrentar a flotas de otras naciones, con combates convencionales en alta mar. Sin embargo, lo que no anticiparon fue la llegada de una nueva era de guerra no tripulada y de precisión, donde un dron pequeño y barato puede hundir a un buque de guerra multimillonario. Rusia se ha encontrado atrapada en una guerra para la que no estaba preparada, y sus pérdidas navales reflejan este fracaso. Número 6. El desgaste de la artillería rusa en Ucrania. En la guerra moderna, la artillería sigue siendo una de las herramientas más destructivas y decisivas en el campo de batalla, y Rusia siempre ha tenido una reputación formidable en este aspecto. Durante décadas, la doctrina militar rusa ha puesto un énfasis particular en la artillería como uno de los principales elementos para ablandar y desgastar al enemigo antes de lanzar ataques terrestres. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha puesto a prueba esa fortaleza, revelando problemas que pocos habrían anticipado. La artillería rusa, que alguna vez fue vista como una fuerza imparable, ahora se encuentra en medio de un desgaste implacable, tanto por el uso intensivo como por la falta de reemplazos adecuados. Uno de los principales desafíos que enfrenta Rusia es el ritmo de uso de su artillería. Se estima que los cañones de artillería rusos disparan un promedio de 10.000 proyectiles diarios en los múltiples frentes de la guerra. Esto, a primera vista, suena impresionante y confirma el poder de fuego que Rusia ha desplegado contra Ucrania. Sin embargo, este ritmo tiene un costo significativo: la vida útil de los cañones de artillería. Según cálculos realizados por expertos, un cañón de artillería estándar ruso solo puede disparar unos 5 proyectiles diarios durante aproximadamente un año antes de que el acero del cañón se vuelva demasiado quebradizo para su uso continuado. Esto significa que, aunque Rusia puede mantener un alto volumen de fuego en el corto plazo, sus sistemas de artillería están siendo destruidos lentamente por el propio desgaste mecánico. Este problema se ha agravado a lo largo del conflicto. En los 2 primeros años de la guerra, Rusia ha perdido más de 1.143 piezas de artillería a manos de las fuerzas ucranianas. Estas pérdidas no solo incluyen cañones destruidos en combate, sino también aquellos que han quedado inutilizados por el uso excesivo. Para compensar estas pérdidas, Rusia ha recurrido a una solución de emergencia: sacar de almacenamiento obuses remolcados de la era de la Guerra Fría. Estos obuses, que llevan décadas almacenados,
están siendo desmontados y reutilizados para reemplazar los cañones desgastados de los obuses más modernos. Sin embargo, este proceso de reciclaje tiene sus propios límites. Los obuses de la Guerra Fría no fueron diseñados para enfrentar las exigencias de un conflicto moderno. Aunque son robustos, carecen de la precisión y la velocidad de disparo de los sistemas más avanzados que Ucrania ha recibido de sus aliados occidentales. Esto significa que, aunque Rusia puede continuar disparando grandes volúmenes de proyectiles, su artillería se está volviendo progresivamente menos efectiva. Además, la falta de piezas de repuesto de calidad ha significado que muchos de estos obuses están siendo reparados con partes de dudosa procedencia, lo que afecta aún más su rendimiento. Número 7. Rusia, quedándose sin municiones y opciones. Una de las imágenes más icónicas de la maquinaria de guerra rusa es la constante lluvia de proyectiles de artillería, misiles y bombas sobre las posiciones enemigas. Este poder de fuego masivo es lo que ha permitido a Rusia mantener su presencia en conflictos durante décadas. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha demostrado que no importa cuán grande sea el arsenal de un país, si no puede reabastecerlo de manera eficiente, eventualmente se quedará sin municiones. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Rusia. El país está quedándose sin municiones. Al inicio del conflicto, Rusia contaba con un arsenal considerable de municiones de todo tipo, desde proyectiles de artillería hasta misiles balísticos. Se calculaba que el país tenía suficientes reservas como para mantener el ritmo de la guerra durante años. Pero a medida que la guerra se ha prolongado y las sanciones internacionales han comenzado a surtir efecto, la capacidad de Rusia para producir y adquirir nuevas municiones se ha visto gravemente afectada. En febrero de 2024, un alto funcionario occidental, citado por la BBC, afirmó que las capacidades de producción de municiones de Rusia eran insuficientes para satisfacer las demandas del conflicto en Ucrania. Según este funcionario, las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados han afectado profundamente a la industria armamentista rusa, que ahora se encuentra luchando para producir suficientes proyectiles, misiles y otras municiones críticas para sostener la guerra. Las fábricas de municiones rusas, que solían ser capaces de mantener un flujo constante de producción, ahora están trabajando a menos del 60% de su capacidad habitual. Una de las principales razones de esta disminución en la producción es la falta de acceso a componentes esenciales. Las sanciones han cortado el acceso de Rusia a tecnologías clave, como chips avanzados y maquinaria de precisión, que son necesarias para la producción de municiones modernas. Aunque Rusia ha intentado paliar esta falta recurriendo a países como China y Corea del Norte, la calidad de los componentes que ha podido adquirir es significativamente inferior a la de los productos que solía importar de Occidente, donde los combates más intensos han tenido lugar. Cada vez que un convoy de municiones ruso es destruido, no solo representa una pérdida material significativa, sino que también interrumpe gravemente las operaciones en el frente. Las unidades de artillería que dependen de estos suministros se ven obligadas a racionar sus proyectiles o, en muchos casos, a cesar por completo sus ataques hasta que lleguen más suministros. Este tipo de interrupciones han comenzado a afectar la capacidad de Rusia para mantener su ofensiva. Además, el desgaste de los cañones de artillería rusos, mencionado anteriormente, también agrava el problema de la munición. Cada cañón desgastado necesita reemplazo, pero no solo eso, también requiere proyectiles que estén en condiciones óptimas para funcionar. A medida que los cañones se desgastan más rápido de lo que pueden ser reemplazados, la presión sobre el suministro de municiones aumenta exponencialmente. Esto ha creado un círculo vicioso para Rusia. Sin cañones funcionales y con un suministro limitado de proyectiles,
la eficacia de su artillería se está reduciendo considerablemente. Uno de los indicadores más reveladores de que Rusia está luchando para mantener su suministro de municiones es el uso creciente de proyectiles y misiles de la era soviética. Algunos de estos misiles tienen décadas de antigüedad y han sido almacenados durante largos periodos de tiempo. Si bien siguen siendo funcionales en muchos casos, su tasa de fallos es significativamente más alta que la de los proyectiles modernos. Ucrania ha informado de numerosos casos en los que misiles rusos lanzados no han detonado, aterrizando inertes en sus objetivos o incluso explotando prematuramente. Número 8. Rusia y la crisis de pilotos en el aire. Cuando la guerra en Ucrania comenzó, uno de los activos clave en los que Rusia confiaba para ganar superioridad era su poderosa fuerza aérea, la VKS. Con una flota de más de 2.700 aviones en su inventario, la expectativa era que los cielos se convirtieran rápidamente en un territorio dominado por las fuerzas rusas. Sin embargo, lo que comenzó como una ventaja abrumadora en número, pronto se convirtió en un desastre aéreo. No solo las defensas ucranianas demostraron ser mucho más efectivas de lo que Moscú esperaba, sino que, además, Rusia se enfrentó a un problema que no había anticipado: una alarmante escasez de pilotos experimentados. El conflicto se ha cobrado una cifra aterradora en términos de aeronaves. Desde el inicio de la guerra, Ucrania ha derribado más de 340 aviones y 300 helicópteros rusos. Estas pérdidas no solo son costosas en términos de equipo, sino que cada avión derribado significa también la pérdida de pilotos entrenados, muchos de los cuales eran veteranos de otros conflictos, como el de Siria. Rusia ha visto desaparecer una generación de pilotos experimentados, dejando un vacío que no ha podido llenar fácilmente. El problema no es solo la pérdida de equipo, sino la calidad del personal que queda para volar, lo que aún permanece en el aire. Durante los primeros años de la guerra, las fuerzas aéreas rusas perdieron a una cantidad considerable de pilotos que habían acumulado experiencia de combate a lo largo de años de servicio. Estos pilotos eran considerados los mejores de su clase, capaces de manejar situaciones complejas en el campo de batalla aéreo. Sin embargo, a medida que estos veteranos cayeron en combate, sus reemplazos fueron jóvenes recién graduados de las academias de aviación militar, con poca o ninguna experiencia en combate real. Rusia gradúa anualmente entre 100 y 150 pilotos de sus academias militares, pero la calidad de la formación no compensa la falta de experiencia que estos pilotos enfrentan al llegar al frente. Los jóvenes aviadores, que apenas han tenido tiempo de adaptarse a las realidades del combate aéreo, se ven de inmediato arrojados a un campo de batalla donde los errores son fatales. Este choque entre la teoría aprendida en las academias y la práctica brutal del combate ha resultado en la pérdida de más aviones y la muerte de más pilotos. Uno de los problemas más graves que enfrenta Rusia es que la calidad de sus aviones también está en declive. Más de la mitad de los aviones de la VKS tienen más de 30 años. Estos fuselajes, que han sido modernizados en algunos casos, están comenzando a mostrar signos de desgaste. Las misiones constantes y el uso excesivo han llevado a que muchos de estos aviones estén al borde de quedar inoperativos, no por haber sido derribados, sino simplemente por agotamiento mecánico. Los informes de expertos, como los de Rand Corporation, sugieren que Rusia perderá alrededor de 60 aviones adicionales solo por desgaste antes de finales de 2024. Número 9. Rusia, frente a un futuro incierto sin su arsenal naval. Si hay un escenario en el que Rusia parecía tener una ventaja clara al inicio de la guerra, era en el mar. Con su flota del Mar Negro como pieza central, Rusia tenía todas las cartas para dominar las aguas que bordean Ucrania y proyectar su poderío militar más allá de sus costas.
Pero lo que parecía ser un activo inquebrantable ha terminado siendo uno de los mayores fracasos de Moscú en este conflicto. Ucrania, con una marina diminuta en comparación, ha logrado infligir pérdidas devastadoras a la flota rusa, no con barcos, sino con misiles y drones. Hoy, la marina rusa está en un punto crítico, luchando por mantenerse operativa en medio de una guerra donde los drones y los misiles de alta precisión han demostrado ser más poderosos que los acorazados. Al comienzo de la guerra, la flota del Mar Negro estaba compuesta por 36 buques de guerra, lo que le daba a Rusia una clara superioridad naval en la región. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, Ucrania encontró formas innovadoras de contrarrestar esta fuerza. En marzo de 2024, Ucrania anunció que había destruido o inutilizado más de un tercio de los barcos rusos en el Mar Negro, un hecho que sorprendió a muchos observadores internacionales. Para una nación que apenas contaba con una flota de 104 barcos, la mayoría de ellos patrulleros pequeños, estos resultados fueron extraordinarios. Uno de los primeros indicios de que Rusia estaba en problemas en el mar fue el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, en 2022. Este fue un golpe devastador para la marina rusa, no solo por la pérdida del barco en sí, sino por lo que simbolizaba: la vulnerabilidad de Rusia frente a los misiles antibuque ucranianos. El Moskva fue alcanzado por misiles ucranianos Neptune, una variante local de un antiguo diseño soviético. Lo que hizo que este ataque fuera particularmente devastador fue que demostró que incluso los buques de guerra más avanzados de Rusia podían ser destruidos por un enemigo que ni siquiera tenía una armada de tamaño comparable. Tras la pérdida del Moskva, Rusia ha seguido sufriendo derrotas navales. En 2023, la corbeta con misiles Cyclone, un buque relativamente nuevo y moderno en la flota rusa, fue hundida por un ataque ucraniano en Sebastopol, apenas 10 meses después de haber entrado en servicio. El hundimiento del Cyclone es un ejemplo perfecto de cómo Ucrania ha sido capaz de utilizar tecnología moderna, como drones y misiles de precisión, para neutralizar la ventaja numérica y tecnológica de la marina rusa. Número 10. Los soldados rusos, un ejército al borde del agotamiento. El conflicto en Ucrania ha puesto a prueba no solo el equipo militar ruso, sino también a sus soldados, los cuales han enfrentado desafíos de una magnitud que pocos podrían haber anticipado. Desde las primeras etapas de la guerra, cuando el ejército ruso avanzaba rápidamente hacia Kiev, hasta los actuales combates en el este y sur de Ucrania, las tropas rusas han pasado por una transformación drástica. Lo que comenzó como una ofensiva bien organizada se ha convertido en una lucha de desgaste, donde los soldados rusos, mal equipados y fatigados, están siendo empujados al límite de su capacidad. Uno de los problemas más graves que enfrenta Rusia en esta guerra es la inmensa cantidad de bajas. En los primeros 2 años del conflicto, se estima que más de 315.000 soldados rusos han muerto o han sido gravemente heridos en combate. Esta cifra representa aproximadamente todo el ejército inicial que Rusia envió a Ucrania en los primeros días de la invasión. La pérdida de este número de soldados no solo es devastadora en términos humanos, sino que también pone de manifiesto los desafíos logísticos y de reemplazo a los que se enfrenta Moscú. A pesar de contar con una reserva teórica de millones de personas en edad de combate, muchos de los soldados rusos que están siendo enviados al frente carecen del entrenamiento adecuado. Esto es especialmente evidente en el caso de los reclutas más jóvenes, quienes han recibido solo unas pocas semanas de preparación antes de ser enviados a las líneas del frente. En algunos casos, los reclutas han sido desplegados con apenas 5 días de entrenamiento, un periodo insuficiente para preparar a cualquier soldado para las duras condiciones de combate que se viven en Ucrania. El resultado ha sido desastroso.
tropas mal entrenadas, que no saben cómo utilizar el equipo adecuadamente, ni cómo enfrentarse a un enemigo bien organizado y con acceso a armamento avanzado proporcionado por Occidente. Otro de los factores que ha debilitado gravemente al ejército ruso es la baja moral. Muchos soldados rusos no quieren estar en Ucrania, y la evidencia de deserciones ha aumentado de manera alarmante. Se estima que desde el inicio de la guerra ha habido más de 7.300 casos de soldados rusos que han abandonado sus puestos sin permiso, un aumento 6 veces mayor en comparación con el año anterior a la guerra. Esta ola de deserciones no solo ha debilitado las filas del ejército, sino que también refleja un problema mucho más profundo: la falta de apoyo al conflicto entre los propios soldados y sus familias.